Hola, un placer saludarlos una vez más. Es común que recordemos a las culturas del Oriente Próximo o del Oriente Medio cuando hablamos de las antiguas civilizaciones. Hemos mencionado a culturas como Mesopotamia, Egipto, Persia, los hebreos. Sin embargo, el día de hoy, en nuestros cursos de Historia Universal, vamos a recordar a una cultura cuyo estudio es poco común y vamos a tratar de dar alguna aproximación para poder entender un poco el desarrollo de esta civilización. Nos referimos a la civilización india o llamada también hindú. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy pueda serle útil a muchos de ustedes y al mismo tiempo puedan conocer un poco sobre esta cultura. Vamos a empezar ubicando en dónde encontramos geográficamente a la India. La India forma parte o ocupa la llamada península del Indostán. Esto se encuentra en el sur del continente asiático, en el sur del Asia. La India, como la China, son consideradas culturas del lejano oriente y al mismo tiempo que la China, la India pasó por muchos periodos de su historia confusos, caóticos, ¿no? En el cual se sucedieron una serie de personajes y gobiernos y también civilizaciones que llegaron en su momento a ocuparla. Por eso hoy en día, ¿no? El país en sí, la India, es un lugar donde confluyen muchas creencias, ¿no? Confluyen muchas costumbres y formas de vida. Empecemos un poco a hacer un recuento de la historia de la India. Vamos a dividirla primero en dos periodos, ¿no? Vamos a hablar primero un poco sobre el periodo védico y luego hablaremos sobre el periodo brahmánico. El periodo védico, cuyo desarrollo más o menos se ubica entre el año 3000 y 2000 a.C., es un periodo en el cual en la India encontramos a los primeros habitantes. Estas personas tenían como actividades principales a la agricultura y al comercio, eran pueblos agrícolas. Este es un periodo en el cual la India se desarrolló a la par, ¿no? O es contemporánea con culturas como Mesopotamia o Egipto, que ya hemos estudiado, ¿no? Así que vamos a ponerlo por aquí. Es contemporánea a Egipto y también a Mesopotamia. Muy bien. Los primeros habitantes de la India son conocidos como los Drávidas. La descripción, digamos, física de estos primeros habitantes de esta región sería la de personas de no muy alta estatura, ¿no? Y una piel oscura, una piel oscurecida. Destaca de este periodo la construcción conocida como Mohenjo-Daro, bueno, cuyas ruinas, como no, fueron encontradas o halladas por los ingleses y que denota, ¿no? En su estudio, en su análisis, el haber sido una ciudad muy importante para la civilización hindú en su momento. El segundo periodo de la historia hindú, de la historia de la India, es conocido como el periodo brahmánico. Debe su nombre a que destacan en esta etapa, dominan la región en esta etapa los llamados brahmanes, que vienen a ser sacerdotes, que pasaron a tener el control de la región durante este periodo. Para algunos de ustedes de repente la palabra brahmanes resultará familiar, habrán escuchado del dios Brahma. Justamente la religión brahmánica y el periodo brahmánico tiene mucho que ver con la influencia de esta deidad. Recordemos que la India, ¿no? La cultura hindú, la religión hindú, es una de las pocas religiones politeístas que aún se conservan hasta nuestra época. Es decir, es una religión plagada de muchas deidades, ¿no? Una de ellas justamente es Brahma, ¿no? Ya hablaremos un poco sobre el dios Brahma, luego, ya que él y esta concepción de los brahmanes tuvo mucha influencia en lo que después va a ser la formación de la sociedad hindú. Muy bien, el periodo brahmánico al mismo tiempo lo podemos subdividir en dos etapas. El periodo llamado prebúdico y el periodo llamado búdico. Estas etapas están asociadas o van en relación con un personaje
del cual ahora no pasaremos a hablar también. En el periodo prebúdico, lo que va a ocurrir es que los antiguos habitantes, ¿no?, del periodo védico van a ser desplazados por los llamados pueblos arios. A diferencia de los drávidas que dijimos, ¿no?, eran de contextura baja y de tamaño bajo y de piel oscura, los arios eran pueblos blancos, eran pueblos de mayor estatura, ¿no?, de ojos claros, y esto era una diferencia, ¿no?, digamos, fue una diferencia muy importante entre ambos pueblos. Los arios van a llegar a conquistar la región, van a desplazar a los antiguos habitantes, ¿no?, y van a pasar a tener el dominio de toda la zona del valle del Indo y del Ganges. Bueno, los arios son conocidos además por haber hecho uso de un lenguaje que hoy en día está considerado como la lengua madre, ¿no?, la lengua madre de las lenguas indoeuropeas, que es el sánscrito. Los estudios que se han hecho sobre el sánscrito, estudios lingüísticos que se han hecho sobre este dialecto, digamos, han llevado a la conclusión de que del sánscrito debieron haber derivado después otras lenguas, ¿no?, como por ejemplo el griego, ¿no?, o la lengua que hablaban también los romanos, y algunos pueblos, ¿no?, europeos. Y por esa razón es que se dice o se menciona que el sánscrito vendría a ser, ¿no?, la lengua primordial de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Algo más, ¿no?, que dejaron los conquistadores de esta etapa, si se quiere, fueron poemas a través de los cuales ellos justificaban su presencia en la región y contaban un poco las hazañas de cómo habían logrado conquistar, ¿no?, el Valle del Indo. Poemas como el Mahabharata y el Ramayana destacan. Hay que mencionar que gran medida la victoria de los arios se debió a que eran ellos poseedores de la tecnología del hierro. También, aparte de introducir el hierro, introdujeron el uso del caballo de guerra, y esto les dio una gran ventaja con respecto a los anteriores habitantes. Muy bien. Antes de pasar a hablar del periodo búdico, no podemos dejar de mencionar a este personaje llamado Siddhartha Gautama, más popularmente conocido, ¿no?, por nosotros como Buda, pero lo que tenemos que recordar es un poco de dónde es que sale este término, ¿no?, Buda. Bueno, hay que decir que Buda no fue Buda desde su nacimiento, su nombre era Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama vivió, ¿no?, alrededor del siglo VI antes de Cristo, y era de una familia muy acomodada. De hecho, Siddhartha Gautama era un príncipe, ¿no?, hindú, que estaba rodeado de muchos lujos, ¿no?, en su palacio, pero que a lo largo de su vida se hizo siempre la pregunta de por qué las personas, tanto los pobres, los desahuciados, los enfermos, como también los ricos como él, ¿no?, todos tenían algo en común, que era el sufrimiento. Una de las cosas sobre las cuales él siempre meditaba era sobre el sufrimiento de las personas. Él decide, en un momento de su vida, abandonar todas las riquezas y los lujos que él tenía para poder realizar un peregrinaje, digamos, ¿no?, una andanza por el mundo para poder encontrar las respuestas que él tanto deseaba. Después de muchos años de meditación, se dice que Siddhartha Gautama llegó a la conclusión de que las personas sufren por lo que él llamaba el deseo. El hecho de desear las cosas era lo que llevaba al sufrimiento de las personas. Por ejemplo, decía él, los ricos siempre que te querían cosas podían obtenerlas y podían comprarlas, pero al poder obtener y comprar cosas, ellos seguían deseando tener cada vez más. Ese deseo de querer tener cada vez más y no sentirse satisfechos era lo que los hacía estar intranquilos y no estar nunca realmente felices, ¿no?, ni contentos, es decir, sufrir. Del otro lado, decía él, lo mismo le pasa a los pobres. A los pobres en algún momento puede dárseles algo de comer,
pero al momento de ellos ingerir estos alimentos, van a haber probado algo delicioso, algo rico, y van a querer seguir probando más y más. Y por más que ellos ya han tenido algo en su boca, para que han probado algo, una comida, van a querer seguir deseando otras cosas. En conclusión, decía Buda, es el deseo lo que lleva a las personas al sufrimiento, a la desesperación. Por lo tanto, en su doctrina, él plantea que para que el ser humano esté realmente tranquilo, y alcance la tranquilidad, lo que él llamaba el nirvana, el punto máximo de tranquilidad, debía suprimirse todo deseo. El ser humano, decía Buda, debe ser consciente de que van a existir siempre sufrimientos, dolores, tristezas y penas, pero que debe aprender a sobrellevarlas sin caer, ¿no?, en los extremos del deseo, porque eso lo puede llevar al ser humano a sufrir más. A partir de los pensamientos de Buda, de Siddhartha Gautama, mejor dicho, es que se plantea esta doctrina llamada el budismo. Él pasó a ser llamado a partir de ahí Buda, que significa el iluminado. Se dice que Buda pudo alcanzar estos niveles del nirvana, pudo suprimir todo deseo de su vida y a partir de ahí finalmente alcanzar este estado de tranquilidad, ¿no? Es interesante notar cómo lo que planteaba Buda se contradecía con los sistemas que hasta ese entonces imperaban en la India. Es por esa razón que durante justamente el periodo búdico van a aparecer algunos personajes que van a defender, ¿no?, las doctrinas de Buda. Este periodo búdico empieza con la rebelión del pueblo hindú, encabezada por el rey Chandragupta, quien va a deponer a los antiguos, ¿no?, administradores de la India y va a fundar el llamado Imperio Maurya. Luego tenemos también la presencia del rey Asoka, quien proponía, no es el primero que directamente propone poner en práctica lo que Buda decía. Y Asoka consideraba que una manera de poner en práctica el budismo era decirle a su pueblo que practiquen costumbres, ¿no?, y valores que los llevaran a ser personas que alcancen ese estado de tranquilidad. Prácticas como la honestidad, ¿no?, prácticas como decir la verdad, no caer en los vicios, era algo que este rey no le proponía a su pueblo, ¿no? Bueno, finalmente hay que decir, como dijimos anteriormente, es que en la India hubo y sigue habiendo aún mucha influencia de la división que hicieron los brahmanes de las clases sociales. En la India existe un sistema de castas, existió un sistema de castas que surgió a partir de esta concepción que tenían los brahmanes de que el mundo y las personas habían surgido a partir de la figura de este dios llamado Brahma. En esta concepción, ¿no?, quienes encabezan la casta, ¿no?, van a ser justamente los brahmanes. Los brahmanes vienen a ser los sacerdotes. Y obviamente son los que ocupan las partes más altas de la sociedad. En la mitología hindú, los brahmanes surgieron de la boca del dios Brahma y son aquellos que poseen la sabiduría y por lo tanto son los que deben dirigir a la sociedad por ser los más cultos. A continuación están los kshatriyas. Los kshatriyas vendrían a ser los guerreros. El hinduismo menciona de que los kshatriyas salieron de los brazos del dios Brahma y por lo tanto ellos forman parte del cuerpo militar. En el tercer escalafón tenemos a los vaisyas. Los vaisyas vendrían a ser los comerciantes y los campesinos. Los vaisyas salieron del muslo del dios Brahma y por lo tanto constituyen, ¿no?, la fuerza laboral, digamos, en esta concepción. Y debajo tenemos a los sudras. Los sudras que salieron los pies del dios Brahma, vienen a ser los siervos.
Si bien es cierto, con eso completamos un poco las partes, ¿no?, del cuerpo del dios, de esta deidad, hay que decir que en la India se iba un poco más allá inclusive. En este sistema de castas se considera que es imposible eh, pasar de una casta a otra. Estas castas son inamovibles y el hecho de mezclarse entre sí, solamente mezclarse entre sí, conlleva un desprecio de parte de la sociedad. Si es que una de estas castas se mezcla con otra, el resultado, es decir, los hijos de estas mezclas, vienen a ser llamados en esta sociedad los parias. Esto es algo que nadie quisiera llegar a ser en la sociedad hindú. Un paria es conocido como el intocable. Los parias, son los intocables. Y como dice su nombre, estos parias eran alejados de la sociedad, vivían en condiciones de inmundicia y de pobreza, no se les permitía formar parte, ¿no?, de ninguna actividad del colectivo y pasaban a partir de esto, ¿no?, a formar parte de un grupo muy separado, ¿no?, muy menospreciado. Bueno, de esta manera hemos un poco tratado de entender sobre la cultura hindú. Hay que decir que la India, como dijimos al principio, fue luego también conquistado por muchos pueblos. Los persas, ¿no?, en su momento llegaron a conquistarlos. Alejandro Magno también, como sabemos nosotros, el gran conquistador macedonio, llegó hasta los territorios de la India. Y en tiempos ya, ¿no?, más recientes, países como Inglaterra, por ejemplo, también en el siglo XX, ¿no?, desde el siglo XIX y XX, Inglaterra también, ¿no?, formó un imperio que llegó hasta dominar el territorio de la India, hasta que finalmente la India pudo independizarse a mediados del siglo XX. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.